Jorge me ayude con algo. Y también vamos a pedirle a Yarixa. Jorge, mira, tú vas a poner ese tape desde aquí hasta la otra bocina, con ayuda de ella. Gracias. Y usted dirá, ¿qué es esto? ¿Qué será esto, verdad? Vamos a entrar al tema ahora. Hoy vamos a tratar el tema cobertura espiritual. La cobertura, bajo el diccionario, significa algo que está cubierto, algo que está protegido, algo que está resguardado. Y la cobertura puede tener diferentes significados. Puede ser legal, puede ser ministerial. Hay diferentes niveles de cobertura. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en la cobertura espiritual, ¿ok? En la cobertura que viene de Dios. Esa cobertura divina. No vamos a hablar de cobertura pastoral, que ese es otro tema, o cobertura de iglesia, sino que nos vamos a concentrar en la cobertura que nos pertenece a todos. Bien. Dice una frase que me inventé yo, ¿ok? No es de nadie. Nunca intentes enfrentar una batalla espiritual en tu estado natural. Tengo que ponerle copyright a esa frase. Nunca intentes enfrentar una batalla espiritual en tu estado natural. ¿Por qué hay batallas? Porque hay potestades, huestes, demonios. Es algo real y aunque usted quizá no haya tenido la experiencia de enfrentar algo así o no ha tenido los ataques, eso no quiere decir que no exista. Entonces, si nosotros necesitamos una protección divina, es porque hay algo que no puede hacer daño. Porque si no, si fuera de lo contrario, entonces el Señor en su palabra no diría que Él te va a cuidar, ni diría que Él te va a proteger. Entonces necesitamos una cobertura espiritual. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. ¿Y dónde usted cree que habita eso? Eso no habita en otra dimensión, no. Eso habita aquí mismo. Ahora mismo domina el padre de la mentira en la tierra. ¿Ok? Mientras estemos en esta carne y en esta corrupción de nuestra carne que incita al pecado, nosotros estamos dominados bajo el padre de la mentira, el ser humano, no nosotros como cristianos. Pero ¿qué pasa? Cristo en la cruz, al él sacrificarse y dar su vida por nosotros, dice la palabra que él venció al enemigo. O sea que aunque el enemigo ande suelto por ahí, él sabe que está vencido. Él sabe que es solamente cuestión de tiempo para que llegue lo que es el juicio a su vida. Pero ¿qué pasa? No nos podemos descuidar. Tenemos que mantenernos bajo la cobertura del Señor. Entregamos nuestra vida al Señor, muy bien. Creemos, tenemos fe, pero no solamente basta eso, sino que tenemos que procurar estar siempre dentro del redil. Recuérdense que hay una parábola que habla de la oveja perdida. ¿Qué usted cree que pasó con la oveja perdida? La oveja perdida se salió de la cobertura, del lugar donde el pastor podía verla. Y si usted pone en esta parábola al pastor como el Señor, como Dios, y usted es la oveja, si usted se aparta de ese lugar, usted está vulnerable a que le pase cualquier cosa. Esa es la realidad. Para entender lo espiritual, debes hablar el idioma espiritual. Dígale que está a su lado ahí. Si tú quieres hablar espiritual, aprende espiritual. Dígaselo. Si tú quieres hablar lo espiritual, tienes que aprender a hablar lo espiritual. Hay cosas que la pastora manda hacer por el espíritu, que Lizzy nos saca aparte y nos dice, mira, tenemos que hacer esto, la pastora Marta. Muchos de ustedes han tenido una revelación espiritual que quizás no tenga un sustento bíblico, pero eso no quiere decir que no sea espiritual.
porque hay muchos misterios que aquí no están escritos todavía y que no pueden ser revelados porque no van a ser entendidos. Entonces hay misterios espirituales que nosotros no lo hacemos en ocasiones por estar ¿en qué? En el estado natural, por estar sin saber el idioma espiritual. Entonces decimos, esos están locos. Esa persona está loca por lo que está haciendo. Son acciones que van en lo espiritual. Esas acciones que a veces hacemos, que declaramos, que decretamos, que establecemos, que tomamos algo, por ejemplo, una llave, y decimos, esta va a ser la llave de mi casa, la llave de mi vehículo. En el mundo espiritual usted está declarando algo sustentado en la voluntad de Dios. No porque usted lo quiere, sino porque Dios te mandó a hacerlo. Entonces en el mundo espiritual tú estás enviando un mensaje. Pero también en el mundo espiritual está lleno de ataques. Y estos ataques, si usted no tiene la cobertura del Señor, van a afectar su vida. Muchos de ustedes cuando iniciaron los caminos, y aquellos que no lo han experimentado, quizás puedan tener ese momento y experimentarlo, pueden sentir algún tipo de ataque espiritual. Puede ser en los sueños, una pesadilla, que usted como que reconoce que fue un ataque del enemigo, incluso palpablemente. Yo cuando inicié los caminos del Señor, allá atrás en el 2007, en esos primeros años, todavía uno está en los inicios, uno está aprendiendo, uno está tratando de entender las cosas, pero también esos son los momentos donde el enemigo más te ataca, porque él no quiere que tú continúes un camino que tú has iniciado. Y comencé a experimentar esos ataques en las noches, por ejemplo, si tú podías sentir que te estaban ahorcando, o puedes sentir que te están tocando, o puedes sentir algo, ¿verdad? En tu vida, o voces. Hay muchas formas donde el enemigo se puede manifestar. Pero hay algo que me ayudó mucho y es la oración. La oración y yo declarar el nombre de Jesús sobre sobre esa entidad que quiera acercarse. Cuando usted ora y en el nombre de Jesús echa fuera, créame que eso tiene poder. Esas son de las cosas que me ayudaron y que en el transcurso del tiempo he visto como la palabra se manifiesta en el mundo real. La palabra de Dios se manifiesta y tiene poder. Entonces, cuando tú utilizas el nombre del Señor, de tu Salvador, que dice la palabra que tiene poder, créame que eso tiene un efecto en el mundo espiritual. Esa es una de las claves que necesitamos nosotros para esos momentos donde tenemos esas guerras espirituales. Pero vamos a enfocarnos en cobertura, porque me estoy desviando un poquito. Entonces, para entender lo espiritual, debes hablar el idioma espiritual. Y el entendido en la materia reconoce que el Espíritu Santo es el protector que sella una cobertura en tu vida. ¿Qué hizo el Señor? El Señor dio su vida por ti y por mí. Y dice la palabra que automáticamente eso nos trajo a nosotros un sello espiritual. ¿Cómo lo hizo? Bueno, a través del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros y trae un sello espiritual. ¿Ok? Trae un sello espiritual que nos va a revelar la voluntad de Dios. Nos va a revelar dónde quiere el enemigo atacarnos. Nos va a resguardar, nos va a cuidar. Nos va a saber tomar las decisiones correctas, a soportar. Dice la palabra que cuando el enemigo viene a hacerte la guerra, tu deber es resistir y él huirá de ti. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver, repetamos eso. ¿Qué debemos de hacer cuando el enemigo te ataca? Resistir. ¿Y qué pasa cuando resistimos? Él huirá de ti. Escuchen bien eso. Ahora, ¿qué están haciendo muchos cristianos? Los cristianos últimamente, en vez de resistir, lo que están haciendo es que ellos huyen. En vez de que el enemigo huya, huyen ellos. O hay otro extremo, que es aquellos que se quieren enfrentar a todo.
aquellos que creen que pueden y comienzan a hacer guerra espiritual sin tener el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Pues también le dan, como dicen, espiritualmente le dan. Porque usted no está llamado a estar haciendo guerra, sino si Dios no lo mandó. Dice la palabra resistir y él huirá. Porque Jesús muy bien le pudo reprender a Satanás cuando tuvo el encuentro en el desierto. Pero ¿qué hizo? Él resistió 3 tentaciones hasta que el enemigo entendió que no podía con él. Le respondió con la misma palabra. Entonces, tu misión es, tú tienes la cobertura del Señor. Tu misión es resistir. Resistir, no huir y no enfrentarte si tú no tienes la cobertura del Señor o no tienes el mandato de hacer una guerra espiritual o no tienes la preparación también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Escucharon eso? Lo que hablamos ahorita. El hombre natural no te la va a poder comprender. Tu familia, que quizás no conoce del Señor, no va a poder comprender por qué tú estás haciendo eso, Yolanda. ¿Por qué tú estás creyendo? Ellos están viendo que en ti hay un diagnóstico. Y ellos te están diciendo, mira, tú tienes que hacer esto, pero tú le dices a ellos, no, yo voy a creerle al Señor, yo me voy a levantar a orar, yo voy a creer que el Señor lo va a hacer, yo estoy sana. Tú le dices a ellos, yo estoy sana. Y ellos te van a decir, pero usted lo que tiene como problema. Te van a decir, estás loco. Porque así dice la palabra. Para el hombre natural, él no va a aceptar las cosas espirituales porque no está hablando el idioma. No las puede entender porque esto se discierne espiritualmente. Entonces necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos activar el don del discernimiento. Diga conmigo, don de discernimiento. Don de discernimiento. Vamos a ver. Mildred, por ejemplo, de carrera, ¿qué usted es? De carrera profesional. Ingeniera civil. O sea, que usted sabe de esa área. O sea, si, por ejemplo, Melissa comienza a hablar de eso, usted va a entender inmediatamente que si está bien o está mal. Entonces usted tiene un discernimiento de esa carrera. Usted tiene un discernimiento. El discernimiento espiritual, ¿qué hace? El discernimiento espiritual lo que hace es que te da a conocer lo que está sucediendo en el idioma espiritual. Yo te puedo decir a ti, comienza a brincar 7 veces y dame 7 vueltas. Y tú vas a decir, pero ¿para qué yo voy a hacer eso? Entonces, en el discernimiento espiritual, Dios te va a revelar por qué Él te está mandando a hacer eso. Vamos a irnos ahora a Naamán. ¿Qué pasó con Naamán? Naamán, con un hombre que tenía una mente en estado natural, sin discernimiento espiritual. Le dicen, entra al río 7 veces, introdúcete. Y él dice, bueno, pero que tú me estás mandando un río que está sucio. Imagínense que yo le diga hoy a Jorge, Jorge, vete al río Sama y zambúllete 4 veces ahí en tu cabeza. Tú lo vas a pensar mucho. Yo creo que tú ni vas. Tú ni vas. Y se desaparece Jorge después. Es verdad. Pero si el Señor, si tú tienes un problema, el Señor te dice, ve al río Sama y zambúllete. Y tú le dices que no, pues entonces tú no estás hablando en el discernimiento espiritual. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Naamán tenía, gracias a Dios, perdón, tenía un ayudante, ¿verdad? Un siervo que le dijo, pero vamos a intentarlo, vamos a darle la oportunidad, vamos a ver qué sucede, porque si él lo está mandando, es un profeta de renombre, vamos a intentarlo. Ahí entonces le hizo caso y cuando lo hizo vio el milagro. Amén. Pero no tuvo el discernimiento espiritual en ese momento. Entonces es muy importante tener el discernimiento espiritual, aunque tengas la cobertura. El sacrificio y la resurrección de Jesús es que nos da la oportunidad de ser salvos cuando lo aceptamos como el Señor de mi vida. Ahorita le hablaba de cómo nosotros podemos recibir esa cobertura. Todo inicia cuando nosotros tomamos la decisión en nuestras vidas de servirle a Él. En ese momento, en especial, somos sellados en el Espíritu.
Y luego seguimos avanzando y seguimos creciendo y seguimos teniendo ese discernimiento espiritual que nos va a ayudar a entender mejor las cosas. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, sucede que entramos en el redil de la salvación. Eso nos coloca bajo esa cobertura, dentro del redil. Pero ¿qué pasa? Que esa cobertura tiene condicionales. Esta línea que está aquí representa una línea que limita lo que el enemigo puede hacer en tu vida. Recuérdense de Job. ¿Ok? El Señor le dice, mira, tú puedes tocar la familia, tú puedes tocar sus hijos, su casa, pero no toques su vida. Y el Señor traza líneas. Hay una legalidad espiritual que el Señor traza sobre tu vida donde el enemigo no puede pasar. No tiene la autoridad, no tiene, si Dios no se lo permite, no puede pasar. Que fue lo que pasó con Job. Nosotros como entes de luz, también dice la palabra que donde hay luz no puede haber tinieblas. Entonces, la luz que está en nosotros también marca una línea. Miren esa línea que está ahí. Esa línea en el mundo espiritual la marca esa luz que hay en nosotros. Pero si en ti no está alumbrando la luz, hay tinieblas que van a entrar, van a pasar para ti. Entonces, la cobertura espiritual depende de qué? De obedecer y cumplir la palabra de Dios. Obedecer y cumplir la palabra de Dios es una ley espiritual. La ley espiritual establece que si tú cumples con lo que Él te manda, tú vas a tener la protección. Ahora, si tú te alejas de Él, automáticamente dice la ley espiritual que tú vas a perder esa cobertura. Hay casos bíblicos y muchos me dirán, no, estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo donde el Señor ama a todos. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que hoy tengamos la misericordia extendida es otra cosa. Ok, la misericordia de Dios se ha extendido, pero no es que Dios ha cambiado. Dios es el mismo. Es el mismo. Tiene una legalidad que puede jugar a favor o en contra tuya. La palabra de Dios, esta, tiene una legalidad espiritual que puede jugar a favor o en contra tuya. ¿Qué va a decidir eso? Esto es como un juicio, como los tribunales. La ley puede jugar a favor o a contra tuya. Si tú quebrantas la ley, tú tienes una consecuencia. Si tú la cumples, nada te va a suceder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a depender de mí. Diga conmigo, de mí. Tiene que hacer así, de mí. ¿Usted ha visto a los católicos que dicen por mi culpa? Así es, por mi culpa. ¿A eso qué se refiere? Por mi gran culpa. ¿Es porque de usted? Por mi grandísima culpa, sí. Es a eso que se refiere, porque por usted. Usted es el responsable. No, no vamos a ir directamente o literalmente a lo que ellos dicen, pero en este caso sí pasa así. Isaías 54, 17. Yo le voy a dar unos casos más adelante que van a sustentar esto. Isaías 54, 17. Dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Aquí hay una declaración que nos habla de esa cobertura espiritual, ¿ok? No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Aquí va más allá de la cobertura espiritual. Va más allá porque está hablando de personas que se levantan en contra tuya. De personas que físicamente también quieren hacerte daño. Y esa cobertura espiritual también te va a resguardar de esos problemas que tú enfrentes en el día a día. Y dice la palabra que la justicia del Señor procede a favor tuyo. ¿Cuál es la justicia del Señor? La justicia está basada en la ley. ¿Y en cuál ley? En esta que está aquí, que es la palabra. En esta ley que el Señor se basa para hacer su justicia. El que hace lo malo tiene que pagar, tiene consecuencias. El que se levanta a calumniarte tiene que pagar las consecuencias.
Y el Señor es que hace la justicia. El que siembra, el que ayuda, el que viste al desnudo, el que da comida al hambriento. Dice la justicia de Dios que tiene que ser recompensado, que tiene que ser bienaventurado. Entonces, cuando usted sea bendecido por Dios, alégrese. Cuando usted vea que Dios se manifiesta para usted y abre puertas, alégrese. Amén. Porque la palabra de eso no está hablando. De que hay bienaventuranza, hay recompensa. No es que usted lo va a hacer por eso, pero tiene sus beneficios. Porque la ley espiritual así lo establece. La ley es la palabra de Dios. Entonces, puede jugar a tu favor o en tu contra. Salmo 91. Muchos les gusta leer el Salmo 91. Vamos a leer solamente del 11 al 12. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Sus ángeles están al servicio nuestro. ¿Usted se siente importante? ¿Se siente privilegiado? Imagínese usted tiene una escolta espiritual. Amén. Hay muchos que creen que cada quien tiene su ángel protector, ¿eh, pastora? Que cada quien, hay creencias así, que dice que cada uno de nosotros tiene un ángel protector ahí. Eso es una clase aparte que podemos dar acerca de eso. Pero ellos dice la palabra que sus ángeles, ¿verdad? Dice ahí, sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Si la palabra lo está diciendo, quiere decir que los ángeles están al servicio de nosotros para cuidarnos. Hay muchas ocasiones donde usted dice, wow, pero ¿de dónde salió fulano? Que llegó justo a tiempo. Y usted le dice, eso fue un ángel que el Señor mandó. Amén. Pasa, ¿verdad? Ha pasado muchas veces. Y cuidado, si un ángel de esto puede tomar forma humana, señores. Porque la palabra cuando Abraham nos dice que ellos tomaron forma corporal y compartieron con Abraham. Claro. Hay muchas ocasiones en la Biblia que dice que los ángeles tomaron forma corporal. Ven. Jacob dice que peleó contra un ángel. Pero lo de Jacob es un poquito más profundo. Porque fue como en un sueño que él tuvo eso. Como en una visión. Fue como un asunto espiritual que hubo ahí. Pero sí, físicamente también. Por ejemplo, los padres de Sansón tuvieron la visita también de ángeles. Y comieron y todo. O sea, en la palabra hay muchas evidencias que nos hablan de que un ángel puede manifestarse y ayudarte. Pero también lo pueden hacer en el mundo espiritual. La Biblia nos revela que la cobertura de Dios habita en aquellos justos, obedientes, siervos. Y esta protección se acompaña de beneficios. Diga conmigo, soy justo, soy obediente, soy un siervo. ¿Usted sabe lo que significa siervo? Siervo significa que yo voy a hacer lo que me mande mi rey o mi señor, en este caso. Usted pertenece al Señor. Usted no tiene casa propia, usted no tiene parcela, tierra, plantas. No, todo lo que tú tienes en ese territorio le pertenece a tu Señor y tú estás ahí para administrar. Tú puedes estar ahí para ayudarlo en alguna necesidad porque tú eres un siervo de Él. Entonces, nada te pertenece. Entonces, nosotros aquí en la tierra, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Cuando dice la palabra que somos sus siervos, es porque estamos con la intención de servirle a Él, de hacer lo que Él quiera, reconociendo que no tenemos nada. Somos administradores de las bendiciones del Señor. Ahora, si usted se revela y quiere ser como el Señor, pues ya ahí vamos a tener problemas. Tenemos que mantenernos en ese nivel de siervo, porque la palabra por eso nos manda a ser siervos, no a ser los señores de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si yo me cruzo esta línea? Aquí, por ejemplo, ahí está la cobertura, yo estoy aquí, me voy de la cobertura y por aquí me pasa algo. Por aquí yo estoy
Me va a tirar, me va a tirar. No, espérate, que tampoco va a dar literal. Si yo me pongo en este lado, yo me salí de la cobertura, yo decidí cruzar la línea que Dios había puesto. ¿Cómo yo crucé esa cobertura? Bueno, yo decidí un día que no le voy a servir más a Dios. Yo decidí un día que ya no voy a creer en Dios y ya no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a leer más la palabra, ya yo no voy a compartir con mis hermanos. Yo decidí volver atrás o decidir apagarme también, porque puede ser también. Te apagaste espiritualmente, se apagó la luz en tu vida. Entonces sales de esa cobertura espiritual a causa de una desobediencia. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande que aún aquí te puede cuidar. ¿Ok? Aún aquí te puede cuidar. Y por eso es que a veces nos confundimos, no entendemos cómo es que el malo todavía a Dios le da la oportunidad. Porque el malo todavía no se ha muerto. ¿Eh? Correcto. El sol sale para todos. Amén. Eclesiastés, léanselo completico, que ahí usted va a entender. Ahí es que usted va a entender por qué Dios tiene esa misericordia aún con aquellos que no están aquí adentro. Su misericordia se extienden. Ahora, yo le voy a decir algo. Esas personas que no están aquí son más vulnerables. Son más vulnerables. Y si usted entra en este nivel, usted va a estar más vulnerable a los ataques del enemigo. Se le va a complicar más todavía volver allá, porque se va a perder en las tinieblas. Y si no hay alguien que está intercediendo por usted, entonces va a haber un problema en su vida. Por eso es que es tan importante los intercesores. Por eso es que es tan importante que la iglesia ore por aquellos necesitados, aquellos que están apartados. Hay que orar, hay que interceder, porque tienen una guerra espiritual. Ya el enemigo lo ha sacado de ahí y aquí lo tiene vendado otra vez. Y lo que viene, dice la palabra, que es 7 veces peor sobre su vida. 7 veces peor. ¿Por qué? Porque ya tú fuiste limpiado y cuando tú vuelves limpiecito, el que estaba contigo ahora trae 7 más y dice, bueno, aquí vamos a habitar bien. Está limpiecita la casa. La limpiaron y ahora vamos a habitar mejor aquí. Cabemos más ahora. Sacaron todas las cajas que habían ahí, todo ese almacén, ahora lo limpiaron. Cabemos 7 ahora. Pero si usted sigue en ese relajo, entonces le entran 7 más. Y por ahí se va. Dice la palabra de Dios que el gadareno tenía legiones de demonios. Cuando hablamos de legiones, estamos hablando de muchos. Había unos cerditos por ahí, y no eran pocos cerditos, eran muchos. Y cuando el Señor le sacó esa legión al gadareno, todos los cerditos se fueron por un barranco, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, tenemos que respetar esa línea, ese límite. No nos podemos atravesar. Caso de Moisés. Vamos a entrar en 2 casos. Vamos a hablar del caso de Moisés. Dice la palabra en Éxodo capítulo 33, 14. Yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Luego Moisés le dijo, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos haga ir de aquí. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarme? O si no vas a acompañarnos. Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Escuche bien esto. Moisés reconoce que el Señor está contento, está alegre con él, con su pueblo. Pero él dice, pero demuéstramelo. Yo quiero que tú me lo demuestres y tú vayas con nosotros donde quiera que tú vayas, que tú nos guíes. Yo no me voy a mover si tú no vas conmigo. ¿Qué está hablando Moisés en ese caso? Está hablando de una protección, está hablando de una cobertura, de una confianza que solamente le puede dar el Señor. ¿Por qué Moisés dice esta palabra? Porque ya él vio que cuando se enfrentaron a un mar en medio del camino, el Señor abrió ese mar. Y ya él vio que el ejército que venía detrás, que podía acabar con ellos, el Señor lo venció. Entonces ya él reconoció que el poder de Dios es que lo cuida y lo guarda. Y ya él no quiere salir de ahí. Ya él sabe que si va a otra batalla, él no va a poder vencer si no lleva el respaldo de Dios. Cuando usted trae eso a su vida, que usted ve que el Señor lo ha guardado de una muerte,
de un accidente, que el Señor le ha dado sanidad, ya tú no quieres caminar sin esa cobertura espiritual. Ya tú no quieres ir y arriesgarte a ir a un lugar o moverte en tu vida sin esa cobertura espiritual. Amén. Pero ¿por qué Moisés tiene ese pensamiento? Póngase a pensar. Ese pensamiento lo tiene Moisés porque él está dentro del discernimiento espiritual. Él está entregado. Él está conectado con el Señor. Y eso es lo que nos permite a nosotros reconocer que necesitamos esa cobertura. Si Moisés se desconecta y comienza a ser como el pueblo, que lo que quiere es adorar algo visible, que lo que quiere es crear un becerrito de oro para adorarlo, automáticamente él no va a pensar en la cobertura espiritual. Él va a decir, vámonos todos, vamos a salir de aquí, vamos a hacer lo que queramos. Ese es el pensamiento, la diferencia que existe en nuestras decisiones. Cuando tenemos al Señor en nuestros corazones, cuando tenemos esa conexión espiritual y el discernimiento, o cuando estamos simplemente andando por andar, como ovejas errantes, vamos a tomar las decisiones incorrectas. Entonces, no cumplir con las condiciones establecidas de integridad provoca una separación de la persona y Dios. El pecado divide. El pecado dice que trae muerte espiritual. El pecado hay consecuencias. Lo único que separó a Adán y a Eva de Dios, ¿qué fue? El pecado. ¿Pero qué es el pecado? Vamos, ayúdenme. Desobediencia. El pecado es tú fallar a lo que ya Dios dijo que hay que hacer. Tú hacer lo contrario. Eso es el pecado. Entonces hay una separación. Esa oveja que está fuera del redil, como les mostré anteriormente, está expuesta, está vulnerable a los daños que puedan venir. Pero lo lamentable de todo esto es que eso que usted hace, que se pasa para acá, esa decisión puede afectar no solamente su vida, sino la de su familia. Amén. Hay una confusión por ahí que amerita un estudio profundo, que es que si tus acciones afectan a tu generación. Eso es un debate que hay constante. Porque la palabra dice que el Señor bendice hasta la cuarta generación, pero también maldice hasta la cuarta generación. Pero en una ocasión a Jesús le preguntaron que por qué el hombre ciego estaba ciego de nacimiento, que si fue por sus padres, que si fue porque él pecó. Y el Señor le dice que él está así porque Dios se va a glorificar en él. Y entonces, ¿cómo resolvemos este enigma? Jesús no le respondió como ellos querían. Simplemente le dijo, él está así porque Dios se va a glorificar en él. Ahora, hay un debate muy fuerte con esto. Cuando tú cometes algo, tus hijos pagan también. La generación tuya paga también. Bíblicamente hablando, vemos el caso de Coré. Coré se rebeló contra Moisés, contra la voluntad de Dios, y Dios dijo, déjamelo a mí que yo me encargaré. Coré y su familia completa se lo tragó la tierra en el desierto. ¿Qué tenía que ver los hijos de Coré? O quizás los nietos. Sobrevivieron algunos, no se fueron todos. Pero gran parte de su grupo que estaba apoyando esa decisión de Coré, de rebelarse contra Moisés, el Señor tomó una justicia en mano. ¿Qué fue lo que causó esto entonces? La desobediencia. Se tragó a todas esas personas. Vemos en la Biblia muchas ocasiones donde la familia completa paga por el padre, por los que están en liderazgo. Entonces, esto me deja decir, o me deja dicho, perdón, de que hay consecuencias generacionales también. Y cruzar esa línea puede también traer esas consecuencias sobre aquellos que están por debajo de ti. Vamos ahora a un caso en la Biblia que es el caso de Acán. Aquí hablamos una vez del caso de Acán. El caso de Acán es que el Señor llevó el pueblo de Israel con Josué, casi llegando a su tierra prometida, pero Acán decidió desobedecer a Dios. Dice Josué 7:12. Josué 7:12 dice,
Por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos, sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más, a menos que destruyan todo lo que les ordene que fuera destruido. Todo lo que les ordené que fueran destruidos. Vamos a leerlo otra vez. Por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos, sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción. Yo no voy a ayudarles más, a menos que destruyan todo lo que les ordené que fuera destruido. Amén. ¿Qué hizo Acán? El Señor había dicho, no tomen nada. Cuando vayan a destruir un pueblo, no tomen nada de ahí, destruyanlo todo. Pero Acán cogió su cosita, él dijo, wow, pero mira, este diamante se ve bonito, esta joya está muy bonita, yo no la puedo dejar. Encontró un cofrecito, lo escondió debajo de la tierra de su carpa. Y entonces, ¿qué pasó? Todo el pueblo, señores, todo el pueblo pagó por eso. Cuando fueron a la próxima batalla, salieron derrotados. Y cuando fueron a la próxima, otra vez salieron derrotados. Y ellos nada más hacían así, pero Señor, qué sal, ¿verdad? Qué sal. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Ahí el Señor les revela discernimiento espiritual. Importante, del discernimiento espiritual. Si no hay nadie que discierna lo que el Señor quiere, no se va a encontrar el problema. ¿Dónde está la fuente del problema? Aquí el Señor le dice, mira, hay una persona que desobedeció, por lo tanto yo no lo voy a ayudar. Escuchen esto, el Señor no lo estaba ayudando a ellos a vencer. Quiere decir que estaban fuera de cobertura, ya no estaban protegidos, ya estaban vulnerables. Si el ejército se tiraba hacia ellos, hacia su campo, inmediatamente iban a perder, porque ya no tenían la cobertura espiritual. Para que usted vea la diferencia que marca usted tener la cobertura. Automáticamente ellos sacan esto a la luz, comienzan de nuevo a tener el respaldo de Dios. Entonces Dios nos está diciendo en esta mañana que no seamos como Acán. No podemos ser como Acán. ¿Ok? Hay cosas en nuestras vidas que van a quitar la cobertura de Dios. Y Acán simplemente vamos a reducirlo con este nombre: pecado, pecado oculto, desobediencia, ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es el problema que tenía Acán. Pero la misericordia de Dios es buena. Diga conmigo, la misericordia de Dios es buena. Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? Que una persona, Yolanda, que una persona te haga un mal y tú puedas perdonarla. Y tú puedas darle esa mano de ayuda. Es Melissa. Que ese vecino te pide un plato de comida y tú se lo puedas dar. Gloria a Dios. Que esa persona, Mildred, que le está haciendo ahí la guerra, usted puede decir, venga, que yo le voy a ayudar. Imagínese a Dios que va por encima de eso. La misericordia de Dios va por encima de eso. Y eso es lo que a veces nosotros abusamos. Nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Porque el Señor es tan bueno con nosotros que nos da la oportunidad hoy, mañana, y vuelve con su fidelidad y sigue levantándonos. Y nosotros seguimos faltándole al Señor. ¿Cómo usted le diría a una persona que constantemente le agrede y le hace daño? Vamos a ver, defínamelo usted mismo. ¿Cómo usted define una persona que constantemente lo agrede y le hace daño? Un abusador. Hay muchos sinónimos, pero vamos a limitarlo ahí, en abusador. Entonces, si nosotros somos así con Dios, ¿qué somos nosotros? Abusadores de la misericordia. Lamentablemente, así que somos. Pero ¿qué pasa? Esta misericordia es lo que me gusta de Dios. Porque fallándole, Él nos da una oportunidad de empezar nuevamente. No todo está perdido. Diga conmigo, no todo está perdido. No se sienta a menos, no se sienta que usted no puede, no se sienta que se le cayó el mundo encima, que nadie lo quiere, que no puede avanzar. No tenga esos pensamientos y recuerde que el Señor está contigo. Diga conmigo, el Señor va conmigo. La palabra nos dice que si nosotros clamamos a Él y le pedimos,
Él va a responder a favor nuestro. Solamente está de tu parte pedirle al Señor que te ayude. Clámale a Él y Él te va a responder. En ese momento donde tú estás en la tiniebla, donde tú estás desesperado, que no sabes qué hacer, ese es el momento que el Señor quiere que tú te arrodilles y busques de Él. Ese es el momento, porque Él dice que viene a buscar a las ovejas perdidas. ¿Qué necesitan las ovejas perdidas? Amor. Necesitan un respaldo, necesitan que sean ayudadas. Y muchas veces sean pastoreadas por Jesús. Y muchas ocasiones lo que necesitamos es eso. Que el Señor venga a respaldar nuestra vida. Pero no te puedes quedar en el piso, callado, en derrota, no. Tienes que levantarte y accionar y creerle al Señor. Y retomar una vez más esa conexión con el Señor y retomar una vez más esa cobertura espiritual en tu vida. El ángel del Señor, dice el Salmo 34, verso 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. ¿Por qué siempre me condiciona la palabra? ¿Por qué la palabra no dice el Señor acampa alrededor de todos los que le creen? Sería más fácil así, ¿verdad, Jorge? Yo creo ya, el Señor acampa alrededor mío. No, aquí dice alrededor de los que le temen. Entonces ahí la pone un poco más complicado, porque temer es obedecer. Creer es obedecer. Por eso es que yo digo que creer no es simplemente pensar en que Dios existe. Creer es yo tener una vida de obediencia en el Señor. Si usted no tiene una vida de obediencia en el Señor, usted no cree. En la calle usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Todos te dicen sí. Aquí todos somos cristianos. Todos te dicen que sí, que creen en el Señor. Pero tú le dices una de las condicionales de la Biblia y no la cumplen. La más sencilla, por ejemplo, amar a tu prójimo, ¿verdad? No calumniar, no decir mentiras. Y tú ves que su vida está lleno de esas cosas. Entonces, tú crees en el Señor, pero ¿en cuál Señor tú estás creyendo? ¿En cuál? Congregarse, que es muy importante. O sea, las cosas más básicas de tu día a día no la cumplen, y entonces menos congregarse. Entonces, la fe no es solamente yo pensar que hay un Dios que existe. Eso lo hacen los científicos. El ateo también, aunque dice que es ateo, él cree que hay un Dios. Muchas personas piensan que hay un ser espiritual, hay un ser creador. Está bien, está muy bien, le respetamos su pensamiento. Pero si usted quiere de verdad pertenecer al reino de Dios, usted tiene que cumplir, diga conmigo, con la ley espiritual. Cumplir con la ley espiritual, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es hecha por hombre, hermano. El hombre fue el instrumento utilizado, pero Dios a través de su Espíritu Santo fue el que redactó esto. Porque si esto fuera el hombre, estuviera lleno de cosas que no se cumplieran. Pero cuando usted ve que se cumple en su vida es porque hay un respaldo espiritual que acompaña a la palabra de Dios. Me gusta este verso bíblico. Escuchen este. Primera de Juan, capítulo 5, 18. Yo creo que debí de iniciar con este. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Oiga ahí la confirmación de lo que estamos hablando aquí. El que ha nacido de Dios, o sea, cuando tú vienes a los pies del Señor, tú has nacido de nuevo. Cuando tú tomas la decisión de seguir al Señor, tú naces de nuevo. Entonces dice que Jesucristo, que nació de Dios, es Jesucristo que te va a proteger. Dice, lo protege y el maligno no llegará a tocarlo. El maligno no puede tocarte. No puede tocarte el maligno. Cuando el maligno te toca, pueden ser por dos cosas. Primero, o tú te apartaste de Dios y le abriste una brecha al enemigo, o el Señor permitió ese proceso para darte una victoria mayor. Las únicas dos condiciones. Vemos el caso de Job, donde Dios permite que suceda para glorificarse él. Y también vemos el caso de Acán, donde él se apartó de la cobertura y tuvo que pagar sus consecuencias. Es tan sencillo como eso. Para terminar, quiero dejarle este salmo, capítulo 5,
del 11 al 12. Dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Amén. Alégrate. Dice, alégrense. Todos los que buscan el refugio en el Señor, alégrense. ¿Saben por qué usted se va a alegrar? ¿Sabe por qué usted va a salir de aquí con una cara de sonrisa, de alegría? Y usted va a bendecir a todos los demás que usted ve en el camino. Porque usted ha confiado en un Señor que es justo, que es fiel, que es real, que es protector tuyo, que te guarda y te cuida. Y tú tienes que darle como gratitud al Señor un espíritu alegre, un espíritu agradecido. Hay que ser agradecido. Cantar, alabar al Señor, darle gracias a Él, porque Él extiende la protección en mi vida. ¿Ok? Pero también dice que Él bendice a los justos, nosotros nos bendice. El escudo del Señor en nuestras vidas, este escudo que usted ve aquí, es la buena voluntad que Dios tiene con nosotros. Recuerde eso. La voluntad de Dios es buena, es agradable, perfecta. Ya no piense más en el pasado. Escúchame bien. No podemos seguir pensando en el pasado. Si viviéramos del pasado, no avanzamos. El pasado, dice la Biblia, que quedó atrás. ¿Usted sabe lo que hace el Señor con los pecados? Él dice que lo lanza al fondo del mar, de manera simbólica, obviamente, dando a entender que se van a la profundidad del océano. ¿Y usted cree que lo que caiga en la profundidad del océano, alguien lo va a encontrar? Es muy complicado. Hay lugares, según la ciencia ahora mismo, que dice que hay lugares en el océano que todavía el humano no ha podido alcanzar, que no puede bajar porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y de esa profundidad es que habla el Señor. Esos pecados, la palabra nos dice que tenemos que olvidarlo. Hoy tú empiezas de nuevo. Hoy tú borras y empiezas de nuevo. Amén. ¿A cuántos les gusta la computadora? ¿Cuántos saben usar la computadora? ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que significa delete? El botón de delete. Sí, la pastora sabe. Hay un icono de basurita que usted le da ahí. ¡Pac! Cuando a usted no le interesa una foto, Yolanda, que quedó mal, o una foto que le recuerda algo del pasado, ¿qué usted hace? Usted agarra y le da a delete. Entonces, mientras esté esa foto ahí y ese documento ahí, ¿sabe qué va a pasar? Que cada vez que usted entre ahí, usted se va a recordar porque está ahí la foto. Cada vez que usted entra a su casa y usted tenga ahí un cuadro que le recuerde a una persona, usted se va a recordar de esa persona. O un regalito que le dio a alguien que ya a usted no le agrada o que le hizo una maldad. Ese regalito usted lo deja ahí de que porque es costoso, porque está bonito. Cada vez que usted lo ve ahí, le va a recordar el pasado. Entonces, hay que hacer una limpieza espiritual. No, claro que no. Hay que hacer, diga conmigo, limpieza espiritual. Cuando usted llega a su casa hoy, usted se sienta tranquilo y comienza a rebuscar su celular. A ver, déjame ver cuántas fotos de gente que ya Dios me limpió de eso, me sacó de ahí. Usted agarra y borra todo eso. No permita que el pasado siga martillándole y diciéndole que usted no está bajo la cobertura, que usted no está bajo el favor de Dios. Eso es una mentira y eso es uno de los ataques espirituales en la mente. Pablo nos dice que la batalla espiritual se encuentra aquí en la mente. Hay una guerra. Y esos pensamientos en contra son los que le van a decir a usted que usted está triste, que usted está depresivo, que nadie me quiere, que el pasado me agobia. No, tiene que hacer un delete, borre todo eso y permítale al Señor que inicie nuevamente una nueva etapa en su vida. Amén.